tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión, sexta sesión del ciclo de conferencias Polarización y diálogo en sociedades democráticas. Un ciclo de conferencias organizado por el CIDOB, la Fundación de Cultura de Paz, el Club de Roma y el Instituto Catalán Internacional para la Paz, que yo presido. Mi nombre es Christian Herbolzheimer y voy a ser el moderador de la sesión de hoy. El objetivo de este ciclo de conferencias, en un contexto de creciente polarización y complejidad en las sociedades, y en este caso específicamente de las sociedades de democracias liberales, nos ha llevado a sugerir la necesidad o realzar la necesidad de normalizar el diálogo y la concertación como instrumentos para resolver los conflictos complejos a los cuales se enfrentan nuestras sociedades. En sesiones anteriores hemos abordado la situación en países como Italia, Estados Unidos y el Reino Unido. Hace un par de semanas tratamos el tema del diálogo en el marco de la sociedad catalana y en el día de hoy nos proponemos abordar lo que algunos llaman conflicto territorial, otros conflicto de autodeterminación de Cataluña, otros conflictos de secesión. Incluso para ponerle nombre no hay acuerdo. La declaración de Pedralbes de diciembre del año pasado hablaba del conflicto sobre el futuro de Cataluña, entre comillas. Nos acompaña hoy un público muy diverso. Tenemos seguramente todo el espectro, desde posturas independentistas hasta posturas contrarias a la independencia, personas que están esperanzadas con la posibilidad de que pueda haber un diálogo fructífero, y personas escépticas o incluso opuestas a que pueda haber dicho diálogo. Y ante esta situación nos queremos preguntar en la sesión de hoy, pues, ¿por qué dialogar? Y cuáles son las propuestas que hay encima de la mesa para entrar en materia de diálogo. No vamos, obviamente, a identificar una solución a un conflicto complejo como este. Probablemente, aunque muchos crean tener la solución, si fuera tan sencillo ya estaría aplicada. Sin embargo, lo que sí que vamos a intentar hacer es profundizar en las condiciones para un diálogo social y político fructífero. Con este propósito nos acompañan 4 personas ilustres. Por orden alfabético, Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y director de la Real Academia Española, entre otros muchos cargos y títulos. Ignacio Sánchez Cuenca, sociólogo, filósofo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Y Esther Vera, periodista, politóloga y directora del periódico Ara de lengua catalana. Son personas que comparten la inquietud por buscar salidas al embrollo actual y un compromiso personal para aportar a esas salidas. Son personas que han pensado y han escrito mucho, algunos muchísimo. Y son personas que, por lo tanto, tienen propuestas, no necesariamente coincidentes, pero hoy las vamos a poder escuchar. Simplemente para terminar la introducción, unos detalles operativos. La sesión está prevista para 90 minutos. Pedimos disculpas por el retraso, hemos tenido dificultades técnicas para poder arrancar a tiempo. Intentaremos recuperar parte del tiempo y acabaremos más o menos unos minutos pasadas las 8:30. La sesión tiene 3 bloques: diagnóstico, propuestas e incentivos para el diálogo. Vamos a arrancar con una pregunta inicial y a partir de ahí habrá un diálogo interactivo entre los ponentes. Les pido, por favor, intervenciones breves para que pueda ser más fluido el diálogo. El chat en el YouTube está abierto para comentarios, observaciones de las personas que nos están escuchando. La sesión está siendo grabada y vamos a tener entre las 4 organizaciones convocantes de este ciclo una sesión de cierre, de conclusiones, por ahora prevista para el 28 de octubre. Sin más preámbulos, empezamos entonces
la sesión. La primera pregunta, una pregunta doble: ¿dónde estamos y qué nos ha llevado hasta aquí? Le doy la palabra al profesor Daniel Innerarity. Buenas tardes, buena tarde a tothom. Me habéis presentado este debate de hoy con el comentario de que se trataba de pensar las condiciones para transformar el conflicto. Me parece una idea interesante, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en el cual hay que transformar el conflicto que tenemos en otra cosa, en otro contexto, y en eso me parece que es un buen punto de partida, ¿no? Tal y como estamos, desde luego, el diálogo es prácticamente imposible, ¿no? Yo comenzaría diciendo, la declaración de Pedralbes me parece que fue interesante porque reconocía que había un conflicto político, de naturaleza política, que ha sido tratado con el derecho penal, que ha sido tratado con las fuerzas de orden público, se ha patologizado al adversario como alguien que se ha vuelto loco o fascista o que ya lo era, me da igual, y yo creo que es un punto de partida malísimo. Siempre que hablamos de estas cosas así tan complicadas, me acuerdo de un chiste inglés que no tiene especial gracia, pero es ilustrativo, de alguien en Londres que le pregunta a una persona: ¿cómo se va de aquí a Oxford? Y el interlocutor le dice, después de pensarlo un rato: yo que usted no saldría desde aquí. Bueno, estamos donde estamos, ¿no? Estamos después del famoso choque de trenes con gente en Bélgica, políticos en Bélgica, políticos en la cárcel, llamémosle como era. Y por tanto creo que lo primero que deberíamos hacer es esto. Y mi idea inicial, mi pequeña aportación es evidente que no vamos a hacer un diagnóstico compartido, ni los que estamos aquí, ni desde luego en una mesa de diálogo cuando se produzca. No vamos a tener un diálogo de coincidencias. Ahora bien, podríamos hacer algo similar, que es hagamos una definición del conflicto que no predetermine la solución. Sí, hay muchos diagnósticos de este conflicto que ya vienen con la solución incorporada. Si hablamos de marco constitucional, todo tiene solución dentro del marco constitucional, sin reconocer que tenemos una constitución que dice que España es indisoluble, por ejemplo, ¿no? O que habla de soberanía no compartida, ¿no? O, por ejemplo, si hablamos de dos bloques, si hablamos de una confrontación España-Cataluña, tampoco es cierto, no es verdad. Hay una confrontación dentro de Cataluña, donde hay también una gran cantidad de catalanes que no son soberanistas, y en España hay muchas personas que son plurinacionales de diverso tipo, en Euskadi, en Galicia, incluso gente que pueden estar en la órbita de Podemos, que este tema no sabría cómo calificar su posición, ¿no? O cuando se dice esto hay que dar una solución democrática y se piensa que la solución democrática es un referéndum. Pues igual, no necesariamente un referéndum, o a lo mejor no exactamente un referéndum de autodeterminación. Yo, en conclusión, para esta pequeña introducción, una de las cosas que más me llaman la atención, un poco desde fuera, porque veo este conflicto, no soy catalán, lo veo un poco desde fuera, es la rotundidad con la que unos y otros afirman como evidencias cosas que o bien no lo son, o son más problemáticas de lo que reconocen, o bien permiten interpretaciones diversas, interpretaciones plurales, ¿no? Enseguida se apela a la democracia, como si eso ya estuviera muy claro qué es lo que es, se apela a la soberanía también, o a la Constitución, ¿no? Bueno, este es el punto de partida que yo propongo particularmente. Muchas gracias, Daniel. Santiago Muñoz Machado, su diagnóstico. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a las organizaciones que han propiciado este debate. Me ha presentado Cristian como catedrático de Derecho Administrativo y como director de la Real Academia Española. Soy ambas cosas, desde luego, no me puedo despojar de mis vestiduras a gusto, pero actúo hoy como catedrático de Derecho Administrativo exclusivamente bajo mi responsabilidad. Yo creo que está bien aclarar este extremo. Seguramente nos están siguiendo muchas gentes que no están tan impuestos de la situación política y jurídica del asunto catalano-español. Yo me voy a situar en una perspectiva estrictamente jurídica y como nos ha pedido el moderador, trataré de explicar muy sucintamente para quien no esté enterado, cosa que es muy difícil, dónde estamos en relación
la relación Cataluña-España. Estamos ante una situación de enorme gravedad, la gravedad política y jurídica extrema, que no hemos conocido nunca antes. Es un enfrentamiento, por un lado, de los líderes políticos que defienden la desestructuración territorial del Estado y un cambio constitucional que permite reconocer a Cataluña el derecho de autodeterminación y la implantación en el territorio de la República Catalana Independiente. Por otro lado, están los que con el gobierno y las instituciones del Estado defienden que cualquier cambio en el régimen político de Cataluña tiene que producirse en el marco de la Constitución. Para los primeros, Cataluña es una nación soberana, por razones históricas y culturales. Los segundos aseguran que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto. Estas diferencias sobre las vías para enfocar el futuro político de Cataluña han conducido a que los partidarios del derecho de autodeterminación hayan explorado el camino a la independencia siguiendo aproximadamente la hoja de ruta que trazó los diversos informes que publicó el Consell per la Transició Nacional de Cataluña. Según esta hoja de ruta, no es posible ni sensato esperar una reforma del régimen de autogobierno ni una modificación de la Constitución que abra cauces a un nuevo acuerdo que solucione el problema de las relaciones entre el Estado español y Cataluña. La vía de autogobierno, se dice, está agotada. No hay más camino que la autodeterminación, ni más política que la que conduzca a la independencia. No puede esperarse razonablemente que las instituciones catalanas, las instituciones estatales, Cortes y Gobierno, promuevan una reforma constitucional que habilite el ejercicio del autogobierno. Esa es la política de los que defienden la independencia, desde luego. Por tanto, concluyen, las instituciones catalanas tienen que avanzar en el camino de la independencia, ejerciendo unilateralmente los derechos que le corresponden. El derecho de autodeterminación que se invoca estaría amparado en el ejemplo de otras constituciones que admiten el referéndum de autodeterminación. Y el derecho en cuestión estaría además expresamente reconocido en el derecho internacional. La Generalitat impulsó desde 2017 un referéndum de autodeterminación y el Parlamento se pronunció sobre la declaración unilateral de independencia, pero el acuerdo adoptado por una mayoría escasa fue suspendido. Algunos líderes del procés fueron condenados por sedición por el Tribunal Supremo y están cumpliendo condenas de cárcel. El rey de España pronunció un discurso por televisión el 3 de octubre de 2017 llamando a la observancia de la disciplina constitucional, que fue deplorado por el independentismo y también por sectores no partidarios de la autodeterminación. La animadversión contra el régimen monárquico se ha expandido en Cataluña. Digamos que desde un punto de vista jurídico, desde el que yo puedo abordar el problema con algún conocimiento de causa, tiene estas claves. Este es el problema, estos son los hitos o los datos fundamentales que se trata de abordar para poder responder a la pregunta ¿dónde estamos? Estamos aquí, en este conflicto extraordinario. Ahora, para seguir hablando de cómo se arregla, si es que tiene algún arreglo. Bueno, el arreglo, si le parece, lo abordaremos ahora en la segunda. Sí, no lo iba a abordar. Ah, bueno, pues perdón, que le he interrumpido. Termine. No, he llegado hasta aquí, muchas gracias, está dicho. De acuerdo, muchísimas gracias, Santiago. Pasamos la palabra entonces a Ignacio Sánchez Cuenca, por favor. Hola, buenas tardes a tothom. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a Cristian y a Jaime Lanaspa por la invitación. Desde mi punto de vista, la única forma de considerar que todavía hay alguna vía de solución pasa por reconocer que esto que ha ocurrido en España en los últimos 10 años constituye un fracaso colectivo. Y es muy raro que ninguna de las partes lo entiendan así. Es un fracaso como país. Es decir, los otros países comparables a España en términos de renta per cápita y en términos políticos, en términos de democracia liberal, han pasado también por crisis similares, pero las han resuelto de una manera muy distinta. Y España, yo creo que dentro de las democracias liberales constituye un caso anómalo, un caso excepcional ante una crisis territorial y política como la que hemos vivido en nuestro país. Entonces creo que es fundamental, para no continuar en la senda en la que hemos estado estos 10 años, reconocer que las cosas no pueden hacerse así, que ni tiene sentido tratar de resolver un problema
políticamente muy profundo en el que se cuestiona la naturaleza del demos español, es decir, se cuestiona la voluntad de tomar decisiones conjuntamente, no podemos, digo, no reconocer eso y considerar que es simplemente un problema jurídico, un problema constitucional y que debe resolverse además por vía penal y como un problema de orden público, que es lo que ha hecho el Estado español fundamentalmente, por lo menos hasta el año 2018. Y creo que tampoco tiene sentido considerar que esto era un problema de un grupo con derechos democráticos que se enfrentaba a un gobierno o a un régimen represivo, autoritario, y que por lo tanto estaba legitimado para tomar decisiones unilaterales. Cualquiera de estas dos perspectivas yo creo que es errada y resulta fundamental, según lo entiendo, entender que hemos fracasado como país en la tarea de abordar este problema territorial y político. Eso no quiere decir que las responsabilidades sean equivalentes en las dos partes, ni que las dos partes sean homogéneas, por supuesto. Ya lo ha señalado Daniel, en España conviven gentes con formas muy diferentes de entender lo que significa España y lo que significa ser español, y en Cataluña también. Ahora bien, como es inevitable establecer algún tipo de diagnóstico de por qué la situación ha degenerado tanto, y hemos llegado a este punto en que tenemos políticos encarcelados, políticos que están viviendo en Bélgica o en Suiza, creo que sí resulta conveniente hacer un mínimo ejercicio de precisión aquí, y yo creo que habiendo muchas responsabilidades por la estrategia unilateral adoptada por las autoridades catalanas y por el movimiento independentista, creo que la falta de reacción, la falta de diálogo, la falta de atención al problema catalán por parte del gobierno español durante muchos años, dejando que la situación se pudriera, es la principal responsable de que no hayamos sido capaces de hacer lo mismo que han hecho otros muchos países democráticos cuando han tenido lo que ha pasado aquí en España, que es, insisto, más allá de los términos jurídicos que podamos utilizar, es una crisis de demos, es decir, se ha quebrado la naturaleza del colectivo que quiere tomar decisiones conjuntamente. Y por desgracia, la democracia no viene con un manual de instrucciones sobre cómo afrontar una crisis de demos. Pero lo que por lo menos hemos aprendido estos 10 años es que así no se resuelve. Esta no es la manera de hacer las cosas, y si algo bueno tiene que hayamos llegado hasta aquí es que podemos extraer algún tipo de lección. Entonces yo creo que la lección consiste en cambiar el registro y entender que no podemos repetir el mismo patrón que venimos arrastrando desde hace 10 años y que nos condena a que este problema esté enquistado en la política española, consumiendo energías que deberían invertirse en asuntos quizá más importantes, y que desde luego además nos da una imagen ante el exterior que yo creo que no es la óptima, ni mucho menos. Entonces, insisto, para mí la idea central es entender que lo que hemos vivido en estos años es un fracaso colectivo y que no podemos seguir por ninguna de las dos partes en la misma dirección. Gracias, Ignacio. Y cierra esta primera ronda de intervenciones Esther Vera. Sí, hola, buenas noches. Gracias a todos por la invitación y por la oportunidad realmente de hablar del tema del conflicto, llamarle como queráis, pero que es un conflicto lo tenemos clarísimo. No sé si es sobre el futuro de Cataluña, si es sobre la independencia, pero que tenemos un conflicto sobre la mesa y que no hemos sabido abordarlo, creo que está claro. Yo comparto la idea de que este es un fracaso colectivo. Yo creo que hemos llegado aquí haciendo las cosas muy mal, que hemos llegado al agotamiento del modelo constitucional, básicamente por la incapacidad de hacer un diagnóstico común sobre los hechos. Este diagnóstico común hubiera permitido adaptar la arquitectura territorial al paso del tiempo y a las necesidades económicas y sociales de Cataluña. Y eso es lo que no hemos conseguido en estos últimos años, en esta última década o quizás un poco más atrás incluso. Creo que hubo una involución, se dio una involución de la interpretación constitucional y se dejó de esa manera una parte importantísima de la sociedad catalana fuera del paraguas constitucional. El fracaso de la reforma del Estatut, de la sentencia del Tribunal Constitucional, después de pasar la propuesta del Estatuto por el Parlamento, el Congreso, el Senado y, como recordaréis, por un referéndum, llevó a la opinión pública a una desafección que se tradujo en
en mi opinión, en un fin del victimismo y en la aceleración de la reacción centrífuga de Cataluña, por el efecto, creo, de un nacionalismo español unitarista al que una parte de la sociedad catalana reaccionó después como imposible de reformar después de la sentencia del Estatut. ¿Cuál creo que es el problema de fondo para no llegar a esa capacidad de tener un diagnóstico común? Creo que el problema de fondo es la incapacidad de pacto, es la incapacidad de diálogo, la incapacidad de escuchar al otro, la interpretación del pacto o el diálogo como una derrota o como una capitulación. Y la imposición nos ha llevado hasta esa especie de ruptura de las costuras, creo, del sistema constitucional. Gracias. Creo que del diagnóstico que habéis compartido seguramente estaréis de acuerdo en muchas cosas que se han dicho y un poco o bastante en desacuerdo en algunas otras. Sin embargo, el objetivo hoy no es tanto, si queréis, enredarnos en el diagnóstico, sí importante establecer algunos criterios mínimamente compartidos. Me parece muy interesante, Daniel, que sugerías definir una definición de conflicto que no predetermine la solución. ¿Los demás cómo lo veis? Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que he oído, con todo absolutamente, los que son opiniones puramente descriptivas, como la que acabamos de oír de Esther. Es así, lo que ha ocurrido ha sido nuestra vida en los últimos años y lo que ha pasado en Cataluña. Quizás se complemente con las otras cosas que he contado ya al principio. Estoy de acuerdo con que esto es un fracaso colectivo y muy de acuerdo también con las posiciones de Daniel. Lo que creo, no obstante, le pediría a mis compañeros, o le sugiero a mis compañeros de debate, que a la postre no nos podemos limitar solo al análisis estrictamente político. Este país tiene un problema gravísimo en la actualidad, perdonad que te haya a mí corral las gallinas, un gravísimo problema constitucional. Al final las sociedades necesitan una norma marco en la que guiarse y la Constitución está muy inválida, está muy deteriorada por el incumplimiento continuo de unos y de otros y en muchos aspectos. Realmente esa es una norma que se llegue a lo que se llegue como solución política, hace falta enmendar, arreglar, sustituir o reformar ampliamente, porque ese marco lo necesitamos. Al final, los ciudadanos necesitan garantías de los derechos y todos necesitamos seguridad. Y no tenemos ninguna seguridad ahora en el funcionamiento del Estado territorial, porque, en fin, el cumplimiento de la Constitución en algunas zonas, Cataluña incluida, pues es muy débil. O las interpretaciones que no hay manera de situar dentro de un parámetro de consenso. Es decir, bueno, no me extiendo por aquí, pero quería decir que compartiendo lo que dicen tanto Ignacio como Innerarity, hay que pensar también en clave constitucional, en clave de arreglo constitucional, porque al final tenemos que situar un marco de convivencia regulado, no caprichoso, ni arbitrario, ni que se esté renovando continuamente fuera del marco de la norma que tiene que regirnos. Una pregunta que quizás sería pertinente hoy que vamos a abordar algunas de las propuestas es ¿por qué se habla tanto del problema y tan poco de la solución? Daniel, Ignacio. Yo es que me gusta más hablar de problema que de solución, sobre todo cuando veo a gente que soluciona cosas que no ha definido previamente o que no las ha definido bien, ¿no? Hay gente ofreciendo soluciones a problemas que no formula bien. Los filósofos, ya lo siento, somos muy pesados y lo que nos encantan son los problemas a costa un poco de las soluciones, ¿no? Pero yo quisiera decir un par de cosas nada más para subrayar, en conexión con lo que decía Pacho de la crisis de Demos, por qué este problema es tan grave y es tan complicado, es tan difícil, ¿no? Porque me parece que hay demasiado simplismo en las soluciones que se ofrecen por ahí, ¿no? Es decir, yo creo que el nudo gordiano no es de naturaleza jurídica, es de naturaleza jurídica en el sentido constitucional, sí, ¿no? Consiste en que no hay ninguna nación, con o sin Estado, da igual,
que no dé por supuesto algo que en principio no se somete a discusión, como un marco de referencia o un sujeto de la soberanía. Y esto es un lío, porque el pueblo no puede decidir hasta que alguien no decide quién es el pueblo. De hecho, cualquier sistema democrático es incapaz de resolver democráticamente la cuestión acerca de quién decide qué, y siempre remite a un marco previo de soberanía. Eso es un lío. Eso es una especie de zona ciega, punto ciego que tiene el derecho constitucional en su conjunto, ¿no? Y bueno, y las limitaciones de nuestras organizaciones políticas, ¿no? Decía el politólogo Robert Dahl, decía, los criterios del proceso democrático, lo tengo aquí escrito, presuponen que el sujeto es el correcto. Siempre se presupone que el sujeto es el correcto, ¿no? Por supuesto, los soberanistas catalanes no tienen ninguna duda, pero los, no sé cómo llamarlo, constitucionalistas españoles tampoco, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando el sujeto es contestado? En aquellos casos en que hay un permanente cuestionamiento de la soberanía, porque esto no es una cosa de antes de ayer, no es una locura de 4 que están en prisión, ¿no? Esto es un cuestionamiento que viene, además que viene creciendo, ¿no? Bueno, pues pasa que unos entienden que el sujeto somos todos y otros que son una parte que se consideran como todos, ¿no? ¿Y cómo resolvemos este dilema? Pues yo creo que no hay otra manera que considerar el demos como algo abierto, revisable, cuestionable, poroso, y, por tanto, no pensar nuestras identidades políticas como irrefutables, porque no todos los ven así. La ven así. Por ejemplo, hay muchos españoles que no consideran legítimo que los catalanes decidan sin tener en cuenta su opinión, digámoslo así de una manera suave, y hay muchos catalanes que están en desacuerdo con que su futuro se decida dando por sentado que son una parte de los españoles, algo que impediría, de hecho, la mera posibilidad de salirse de un sistema de decisión en el que siempre serán una minoría, por definición, ¿no? Entonces, el asunto es que tenemos una gran dificultad de avanzar, y yo he participado en bastantes debates de estos y siempre nos ocurre lo mismo. Bueno, y es bueno reconocer que está sobre la mesa esta dificultad, porque unos piensan que las soluciones las deben adaptar todos los españoles y otros solo los catalanes. Y yo creo que ambas propuestas son muy simples y que se pueden encontrar cosas intermedias. Pero en fin, eso ya... Bueno, ahora lo trataremos. Ignacio, el tema del demos es uno de los temas que más has analizado. ¿Quieres aportar tu reflexión? Bueno, muy brevemente, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de plantear Daniel, pero voy a darle una vuelta adicional. Yo creo que la única forma de poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo, es decir, que hay dos partes legítimamente enfrentadas con visiones diferentes sobre cómo debe ser España y cómo debe ser Cataluña, la única manera de que las dos partes se reconozcan como sujetos políticos que pueden dialogar y negociar es reconociendo previamente que el problema último es un problema de demos. Si lo entendemos como que esto es un problema de derecho a autodeterminación, sabemos que la mayoría española lo va a negar. Y si no entendemos que esto es simplemente un problema de legalidad, la minoría catalana tampoco lo va a aceptar. La única manera de que las dos partes se encuentren es que entre todos reconozcamos que ha surgido un conflicto que no estaba previsto en la agenda de la democracia española en el año 78, que es que una parte importante de un territorio no quiere seguir tomando decisiones con el resto de españoles. No sabemos cuántos son, porque no ha habido un referéndum o una consulta para determinar cuántos son exactamente. Ha habido simulacros de consulta o simulacros de referéndum, pero no ha habido un referéndum. Tenemos encuestas, las encuestas son falibles y la gente no responde a una encuesta con la misma seriedad o con el mismo compromiso que cuando tiene que tomar una decisión política. Entonces, seguimos sin saber cuántos son, pero sabemos que son bastantes. En las elecciones que se han declarado plebiscitarias, pues con respecto al censo son en torno al 37%, con respecto a los votantes, pues son casi el 50%, pero no han llegado a superar el 50%, ¿no? Entonces, es un colectivo lo suficientemente grande para que podamos concluir que hay un problema de demos. Y el problema de demos, si las dos partes lo reconocen, significa que las dos partes tienen que sentarse a negociar sobre cómo superar ese problema de demos sabiendo que no hay manual de instrucciones, es decir, sabiendo que ni la teoría de la democracia, ni la Constitución española, ni ninguna Constitución nos va a sacar del aprieto. Que esto lo tenemos, es decir, que el objetivo consiste en llegar a un
punto de partida que sea mutuamente compartido, a partir del cual podamos empezar a buscar soluciones que sean satisfactorias para todas las partes. Por supuesto, una solución satisfactoria para todas las partes significa que todos van a tener que hacer cesiones de una u otra índole, pero van a tener que hacer cesiones. ¿Por qué hablamos tan poco de ello? Tú preguntabas, Cristian. Yo creo que hablamos tan poco de ello porque tenemos todos muy poca esperanza en que la negociación o el diálogo vaya a fructificar. Y en la medida en que tenemos muy poca esperanza, porque sabemos que hay vetos fuertes en el sistema por parte de la derecha más nacionalista española y por parte del independentismo más intransigente, sabemos que es muy improbable que fructifique cualquier vía de diálogo. Cualquier vía de diálogo está en un campo de minas político, ¿no? Entonces, en la medida en que todos, yo creo, o la gente más o menos realista, tiene unas esperanzas limitadas de que esto pueda encauzarse en la dirección negociadora o en la dirección consensual, pues resulta inevitable que dediquemos más tiempo y más atención a hablar de lo que ha pasado que a hablar de lo que podría pasar en el futuro. Hay unas limitaciones, Esther, políticas que ahora mencionaba Ignacio, pero también parece, en cierta manera, que ha habido retrocesos sociales, cosas que antes pues, eran normales, ahora no lo son, y de cierta manera parece que el independentismo, que es una opción política reconocida en la Constitución, que se presenta a elecciones, pues ha sufrido como una estrategia de cuestionamiento de su legitimidad, de su naturaleza de ser, de su criminalización. Y al revés, sobre todo en Cataluña y desde ambientes más independentistas, pues se ha cuestionado la salud democrática del Estado español. Por lo tanto, un cuestionamiento de la legitimidad mutua y obviamente si no reconocemos esa legitimidad, como decía ahora Ignacio, es difícil que haya condiciones para hablar. ¿Cómo lo ves? Probablemente lo primero que se tiene que hacer para dialogar es reconocer al otro, sea quien sea, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es reconocernos entre nosotros. Antes decíais, ¿por qué se habla tanto del problema y tan poco de la solución? Porque es más fácil hablar del problema que hablar de la solución, creo. Eso está claro. Y también es más fácil instalarse en la indignación que trabajar en el proyecto de un pacto y, por lo tanto, de la renuncia que lleva incorporada cualquier pacto. Es mucho más difícil eso que instalarse en la indignación y dirigirse a una prensa, a una parte de la prensa que de alguna manera oxigena una oposición o una manera feroz de hacer política y que acaba atrincherando tanto la política como la prensa. Entonces, yo creo que antes decíais, tenemos que definirlo todo y estoy de acuerdo, tenemos que definir incluso quiénes son los constitucionalistas españoles. ¿Y qué es la Constitución? ¿Y a quién se dirige la Constitución? Y si en el 78 la Constitución se dirigía a unos españoles en los que una gran parte de los catalanes se reconocían y hoy no se reconocen, ¿y por qué? Entonces, dentro de esa definición conjunta podríamos llegar a por qué la evolución ha sido en realidad una involución, yo creo, del espíritu constitucional. Por lo tanto, reconocer al otro, respetar al otro. Y otra cosa muy importante creo que es establecer la confianza en la negociación. Es decir, en este momento yo creo que las partes no tienen ninguna confianza en que el otro cumpla lo que diga. Es muy difícil sentarse en la mesa cuando nadie tiene la confianza en la palabra del otro. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer de entrada es reconocer al otro, sentarse en una mesa y empezar a dialogar. Y con el respeto y con el convencimiento de que el otro cumplirá la palabra o el acuerdo al que ha llegado hasta el momento. Creo que desde Cataluña, en buena medida, y no solo desde el independentismo, hay una percepción de que el Estado del 78 ya no es el Estado de 2020, de que ha habido una involución constitucional, de que ha habido una involución política y de que lo que ha habido en los últimos años es una hipertrofia de Madrid, de la Madrid capital, convirtiéndose en una especie de agujero negro que absorbe decisiones, sedes, recursos económicos, como una especie de agujero negro que vacía el resto de España. Y en Cataluña creo
que no solo desde el independentismo hay una aversión, una reacción a esa especie de agujero negro que intenta centrifugar centrifugar o llevar hacia el centro todas las fuerzas del progreso económico y social. Gracias. Vamos a intentar avanzar ya hacia la parte propositiva, digamos. La parte de diagnóstico daría para muchísimo más y probablemente tengamos que hacer un monográfico, pero hoy intentaremos cubrir todos los aspectos. Santiago, tú hace tiempo que estás proponiendo conjuntamente con otras personas expertas en la materia reformas constitucionales. No sé si quieras, comentando un poco si quieres las opiniones anteriores, pero ya también presentar la idea que estáis intentando transmitir. Sí, un comentario nada más a las intervenciones anteriores que en términos generales comparto, claro. Esta reconfiguración del demos, esta entrada en un diálogo distinto, el que se nos ha escapado durante tantos años, ¿cómo se hace? ¿Desde qué punto de partida? Os preguntaré a los que habéis hablado de este asunto. ¿De dónde se parte? Porque, claro, las instituciones sirven para algo, supongo yo, y el Parlamento de Cataluña y la representación ahora existente en el Parlamento de Cataluña y la existente en las Cortes Generales Españolas tienen legitimidad suficiente como para participar en este debate. Me parece un poco genérico hablar de que hay que reconfigurar los objetos de la deliberación. En todo caso, ¿cómo se hace? Porque los partidos que tienen una representación parlamentaria hay que eliminarlos, sustituirlos, son ellos los que tienen que designar cómo se hace este cambio. Lo pregunto con toda inocencia porque realmente no lo sé. Si alguien tuviera una solución para ver cómo y de qué manera se negocia, es importante porque aquí la negociación es lo indispensable para arreglar este asunto. Bueno, sí, yo he participado, Cristian, en muchas actividades conducentes a ver si se puede arreglar el proceso, se puede arreglar el problema de Cataluña y España. Mi experiencia es que resulta enormemente complicado y desilusionante hablar de este asunto, porque da la impresión de que nadie tiene ganas de arreglarlo. Yo comprendo que muchas cosas que yo mismo o mis colegas hayan dicho son equivocadas, no son las idóneas, no tenemos una solución que sea evidente y que tenga que aceptar todo el mundo. Pero sí notamos que cada vez que se pone una solución más o menos razonada sobre una mesa, la reacción inmediata es a ver cómo se destruye. No seguir trabajando en ese camino, sino a ver cómo se descalifica y se destruye. Y bueno, y como yo y mis compañeros, ha habido muchos profesores en las diferentes universidades que se han molestado en escribir mucho sobre esa cuestión, mucho. Y muchos de ellos han dejado los ojos estudiando en universidades extranjeras, mirando ejemplos comparados, que sin embargo no consiguen introducir en el debate. Al final no se habla de cosas muy generales, pero aquí, si aquí de lo que estamos hablando es como si se llega realmente a un referéndum de autodeterminación o se modifica el estatuto y se mejora. ¿Cuáles son las soluciones que existen en otros estados, que se han utilizado a lo largo de la historia del mundo? Esto de organizar un estado complejo no es el misterio de la Santísima Trinidad. Realmente las soluciones que se pueden utilizar son contadas y son estudiables. Por tanto, estudiémoslas, pongámoslas encima de la mesa y trabajemos sobre ello. Y perdón para los filósofos, dejémonos de demasiada filosofía. Entremos en el tema concreto. Bueno, en este sentido, propuestas hay muchas en las que deberíamos seguir. Se han hecho muchas, se han leído poco, se han leído pocas. Es más cómodo, como habéis dicho y comparto, hablar de lo negativo. Es más productivo políticamente hablar de lo negativo, porque lo constructivo exige trabajo, exige pensar y exige leer. Y eso no le gusta a todo el mundo. Pero criticar y hablar negativo, sí. Digo, se han utilizado muchas fórmulas, se han hecho muchas propuestas. La última está en el libro recién publicado de Artur Mas, ¿no? En las últimas páginas, donde se dice, postula una república independiente de Cataluña dentro de la Federación Europea. Dice, creo literalmente. Es una propuesta, claro, habrá que estudiarla, si puede haber una república independiente de Cataluña dentro de la Federación Europea. Segundo, mantenimiento de la organización actual del Estado sin ninguna reforma constitucional. Eso lo proponen algunos colegas y se está diciendo sin ninguna reforma constitucional, de ninguna manera. Otro, cambiar el sistema autonómico por otro federal, general para todo el territorio del Estado. Esa es la propuesta
que se dice del Partido Socialista, del proyecto de Granada, una federación, federalizar el territorio. Otra, la cuarta, reformar la Constitución para mejorar el sistema autonómico, que buena falta le hace, porque con independencia de estos debates tenemos una Constitución muy defectuosa. El título 8º de la Constitución realmente es un título mal pensado, mal resuelto técnicamente. 5. Reformar la Constitución para eliminar o reducir el régimen de las comunidades autónomas y redistribuir competencias. Bien soy consciente de que algunas de estas no valen para nada para el caso del catalán. 6. Sí, para Cataluña, elaborar un estatuto nuevo o aprobar leyes singulares que modifiquen parcialmente el estatuto. Yo creo que el régimen del estatuto y sus posibilidades no están bien estudiadas. Es una idea de organización del Estado genial, el estatuto, fundado en experiencias catalanas, por cierto, y sacado de la experiencia de la Segunda República, que no ha sido explotado en todas sus posibilidades. Preparar una reforma constitucional simultánea a la reforma del estatuto, que fue una idea que propuse yo en mi libro Cataluña y las demás Españas. O avanzar hacia un sistema de corte confederal. Las posibilidades, una de las posibilidades no descubiertas o explicitadas del régimen estatutario es caminar hacia un régimen parcialmente confederal. No desarrollo este extremo, pero es algo que todavía el estatuto permite y era la idea con la que el régimen estatutario se puso en marcha en la Segunda República. Bueno, todo esto exige que alguien explique en qué consiste cada una de estas propuestas, que haya alguien que lo escuche con solvencia y con seriedad y que luego se encarguen los desarrollos para que los que son responsables de decidir puedan conocer realmente qué se está diciendo y por qué. Pero se han puesto sobre la mesa muchas ideas, pero debatirlas, eso no se ha llevado a cabo en casi ningún supuesto. Lo más, digamos, desarrollado que hemos tenido de propuestas son los informes que hizo en su día el Consell per la Transició Nacional de Cataluña. Hizo nada menos que 18. Bueno, es extraordinario, estés o no de acuerdo con lo que dijeron esos informes, que no haya habido ninguna sola contestación por parte de instituciones estatales. Ni una sola contestación. Y mira que es sabroso lo que se dice, porque sugiere muchas cosas, algunas compartibles y otras pues que habría razones para oponerse muy seriamente. Pero ni una sola respuesta. Tan solo en artículos de los profesores y en libros se ve de vez en cuando alguna observación o algún comentario, pero que no se haya hecho ninguna contestación artículo por artículo desde una institución semejante constituida desde el Estado, pues ahí había una gran oferta intelectual para debatir. Pues estamos varios años después sin que aparentemente haya servido nada más que para justificar la hoja de ruta que condujo a la declaración de independencia de hace 2 o 3 años. Gracias. Corremos el riesgo de lamentarnos de que no haya, de una cierta pereza intelectual o de que no haya incentivos políticos para enfrentar propuestas. Decía ahora Santiago que incluso cuando hay propuestas pues son muchas veces recibidas con agresividad. Bueno, no, pues la realidad es la que es. ¿Qué hacemos frente a esta realidad? No sé, Ignacio, tú eres profesor de Ciencias Políticas en la Carlos III en Madrid. ¿Cómo se promueven los debates pero los debates, claro, que puedan analizar absolutamente todas las propuestas y que tengamos un conocimiento más profundo y huyamos de lo que Daniel comentaba de las propuestas simplistas o simples, ¿no? Ya quisiera un profesor de ciencia política tener la solución a esa cuestión. Esa solución no está en manos de un académico, desde luego. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Santiago previamente, pero claro, corremos el riesgo de que las propuestas de reforma hechas por constitucionalistas, administrativistas, juristas de todo tipo, estén en un vacío. Es decir, sí, podemos hacer todas las propuestas que queramos, pero si luego observamos una sesión de control en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, y vemos que la derecha llama golpistas y supremacistas a los independentistas y los independentistas devuelven la jugada llamando fascistas a la derecha española,
¿de qué sirve perder el tiempo en hacer propuestas federales, confederales, con reforma constitucional, sin reforma constitucional? Entonces, yo mismo modestamente he tratado de hacer también algún tipo de propuesta en la dirección que apuntaba Santiago. Es decir, yo creo que llegados a este punto, habiéndose llegado tan lejos en el enfrentamiento entre las autoridades catalanas y las autoridades del Estado central, tenemos que poner un poco el contador a cero. Yo creo que al Estado español le corresponde ahora hacer una oferta constitucional a Cataluña para ver si es capaz de ganarse a lo que podríamos llamar independentistas sobrevenidos, es decir, independentistas que están muy enfadados con España por la manera en que el Estado central ha tratado a Cataluña, por cómo se han desarrollado los juicios, por la situación de cárcel, etcétera, etcétera, pero que quizás si España hiciera una oferta interesante a Cataluña, podrían volver a sentirse cómodos o a gusto dentro de España. Entonces yo creo que a España le corresponde, al Estado central le corresponde hacer una propuesta de reforma constitucional. Pero hay muy pocos incentivos para hacerla, porque la competición política es feroz, porque hay un desgaste tremendo por abordar la cuestión catalana. De hecho, la reunión de Pedralbes en la prensa madrileña se presentó en los términos de lo que era la negociación entre el gobierno central y ETA en los años 80 y 90. Es como si el presidente del gobierno se hubiera reunido con un terrorista, de la manera que tenían de presentar el asunto. Entonces, necesitamos abandonar ese registro y empezar a pensar que es necesario hacer una reforma constitucional, pero que solo se podrá hacer o solo podrá salir adelante si el sistema político español entiende que si dicha reforma fracasa no quedará más remedio que ir a algún tipo de consulta directa a Cataluña para decir si quieren seguir en España o quieren marcharse. Ahora, para llegar a ese extremo, antes creo que hay que darle la oportunidad al Estado español de hacer una propuesta a Cataluña y ver cómo reacciona Cataluña y el resto de España a dicha propuesta. Si dicha propuesta es aceptada, el conflicto habrá encontrado un cauce de solución. Pero si dicha propuesta fracasa, entonces no quedará más remedio, a mi juicio, que ir a la consulta. No estoy hablando de un referéndum de autodeterminación, estoy simplemente pensando en un mecanismo político para determinar el grado de apoyo a la independencia en Cataluña tras un fracaso de una reforma constitucional. Si no existe esa posibilidad o esa eventualidad de una consulta, las fuerzas políticas españolas, sobre todo las más nacionalistas, no van a tener nunca incentivos para aprobar dicha reforma constitucional, porque saben que están en una posición ganadora, están en una posición mayoritaria y se van a sentir muy cómodos saboteando cualquier intento de reforma constitucional. La única manera, a mi juicio, de enganchar a los elementos más reticentes a una negociación constitucional es entender que si dicha negociación constitucional fracasa, no nos quedará más remedio como país que tratar de resolver la cuestión mediante una consulta directa a Cataluña para ver si realmente quieren irse o no, dado que no hemos sido capaces de cambiar nuestra Constitución. Daniel, ¿cómo se ven las cosas desde el norte? Bueno, yo aceptaría la propuesta, la invitación de Santiago a abandonar la filosofía con dos condiciones, si me permites. Una, que no dejemos de perder de vista que la innovación conceptual de conceptos, tenemos unos conceptos políticos que vienen de muy atrás y que requieren una profunda revisión en el mundo contemporáneo. Y eso no es toda la explicación, pero es parte de la explicación de por qué se han enquistado ciertas cosas, ¿no? Y la otra condición, si me permites hablar así, perdona la broma, es que abandonemos también los sesudos informes de constitucionalistas, ¿no? Es decir, que todo eso está muy bien, podemos escribir, hemos escrito, todos los que estamos aquí hemos escrito muchas cosas sobre esto, ¿no? Pero yo al final tengo la sensación de que aquí hay un problema de voluntad política. Es decir, hay un problema de que vivimos en un estado en el cual hay cantidad de gente con capacidad de veto, cantidad de gente que bloquea cosas. Y hay muy poca gente transformando, haciendo, en fin, no sé, cualquier reforma constitucional se considera abrir la caja de Pandora, hay gente que bloquea. Y luego hay un fenómeno que a mí me parece que no deberíamos perder de vista, que es el hecho de que, permitidme que hable en estos términos, ¿no? No es un problema solo de enfrentamiento entre dos bloques antagónicos, como sobre todo un problema de que dentro de cada bloque hay una rivalidad feroz. Perdón por el simplismo de bloques, ¿no? Ya me
¿me entendéis, no? Yo esto lo llamo el problema de los tea parties, ¿no? Es decir, que alrededor de cada partido se forma un tea party de los más intransigentes, de los más duros, de los más duros, cuyo objetivo no es tanto vigilar al enemigo como vigilar al amigo, vigilar al de al lado, al del propio bloque constitucionalista o independentista, para que no transija y no transaccione con el otro, ¿no? Yo creo que esto que funciona en todas las familias y en todos los grupos políticos, está tensionando tremendamente la situación. Entonces, cualquiera que en cualquiera de estos mundos inicia o hace un gesto de acercamiento, inmediatamente entra, como dirían en América Latina, en una balacera y desde luego pierde la cabeza, ¿no? Con lo cual, esto nos lleva a otra dificultad del contexto, que es, yo creo que ahora mismo la gran división que hay en este país no es entre soberanistas catalanes y unionistas españoles, sino entre gente que quiere arreglar un problema y gente que quiere parasitar de él. Me da igual, pueden estar en Madrid, pueden estar en Barcelona, pueden estar en cualquier sitio. Unos y otros están en ambos sitios, ¿no? ¿Y cómo conseguimos neutralizar a los neutralizadores? ¿Cómo conseguimos? Bueno, pues aquí hay que buscar incentivos. ¿Cómo conseguimos que aquellos que en cada uno de estos bloques inicia un proceso de apertura, de cuestionamiento, de invitación al otro, de reconocimiento, no sea inmediatamente masacrado o, si es masacrado, sea capaz de resistir con dureza, ¿no? Resistir la dureza de la situación. Yo creo que ese es el problema práctico. O sea, abandono la filosofía, Santiago. Entramos en la política. La política es esto, liderazgo. ¿Quién es capaz de hacer esto? Y yo he hablado con muchos líderes políticos de diversos signos, ¿no? Y algunos te dicen en privado, tienes razón, esto cómo se lo cuento yo a mi gente. ¿Cómo lo explico? Digo, bueno, yo siempre digo, tú eres político, yo no lo soy, tú sabrás, ¿no? Pero aquí hay un problema de comunicación con los propios, todavía más difícil que de comunicación con el adversario, porque el antagonismo es muy fácil, lo hace cualquiera. Esther, Ignacio comentaba que si el Estado hiciera una oferta, bueno, básicamente varias personas han comentado o lamentado la ausencia de una propuesta del Estado que tuviera una capacidad de seducción, por lo menos aparte de lo que Ignacio llama el independentismo sobrevenido. ¿Eso es, Esther, pantalla pasada o hay margen ahí todavía? ¿El Estado tiene poder de seducción o necesita tener esa credibilidad de seducción o por dónde hay que dar los gestos para salir de la zona de confort esta que denunciaba ahora Daniel entre gente que quiere arreglar y parasitar y que vuelva a haber un ambiente más propicio para el arreglo sin que nadie tenga que renunciar a sus aspiraciones? Yo creo que ya no es una cuestión de seducción. Escuchaba a Santiago y me acordaba de una anécdota de los días duros del año 17, los que uno de los protagonistas del lío, por llamarlo de alguna manera, de alguna forma, uno de los días más complicados de octubre del 17 me dijo, no entiendo, era una persona del sector dialogante, que quería que se convocaran elecciones, y me dijo, no entiendo cómo mis amigos en Madrid o las personas que yo considero interlocutores en Madrid nos han dejado llegar hasta tan lejos. A mí me hizo mucha gracia porque tú tienes que llegar tan lejos como tú quieras en realidad. Pero lo que me estaba diciendo Santiago es eso, nadie nos ha escuchado en el otro lado. Entonces yo creo que en este momento la sociedad catalana, y no hablo solo del independentismo, está muy lejos, muy lejos. Es que hoy, hace un año, de una sentencia que condenaba a 100 años a los líderes independentistas catalanes, que llevan 3 años en la cárcel. Entonces, claro, no es una cuestión de seducción. Yo creo que ahora ya es una cuestión de pragmatismo absoluto. Es decir, el enamoramiento no existirá nunca jamás, probablemente, entre muchísimos catalanes de muchas generaciones. Y no es una falta de enamoramiento respecto a España, sino a una ruptura respecto al Estado español, no respecto a España, porque aquí la mitad de los catalanes o tres cuartas partes
son medio catalanes, medio españoles, medio todo, por suerte para el país. O sea, esta es una sociedad muy diversa. Pero esa falta de diálogo, esa falta de escucha, esa humillación en algunos momentos, en Cataluña tiene un coste muy alto. Entonces, yo creo que en realidad en este momento hace falta ser muy práctico, muy poco romántico. En este momento hace falta tomarse esto como una cuestión puramente política, sentarse a una mesa y ver cuáles son las líneas rojas que tienen que ser levantadas. Y si no, como en la Unión Europea, que yo recuerdo que siempre los problemas más graves se aparcaban, ¿no? Y entonces se paraba el reloj. Pues aparcar los problemas más graves, quizás parar el reloj y sentarse a una mesa. ¿Con quién? Pues con los interlocutores que en estos momentos hay, con los interlocutores que tienen, que en España democráticamente se han elegido y con los interlocutores que en Cataluña democráticamente se elijan en febrero. Por lo tanto, yo creo que esa seducción ya no existe. O sea, la historia de amor hace mucho tiempo que se rompió. El 1 de octubre se rompió, el 3 de octubre se rompió, el día de la sentencia se volvió a romper. Por lo tanto, la desafección de la que hablaba Montilla en estos momentos ya está mucho más allá de la desafección. Es una ruptura muy fuerte. Por lo tanto, lo que yo creo que tenemos que ser es muy pragmáticos, muy políticos, exigir que las decisiones y las soluciones sean políticas y no judiciales, y probablemente tampoco tampoco solo de los académicos o de los profesores de derecho, sino realmente de políticos que tengan el coraje de ir a ver al que piensa diferente que él y sentarse en una mesa y decirle a los suyos hemos llegado a tal transacción porque hemos renunciado a X, que es lo que antes decía Inerarity, que es tan difícil y que es una idea que yo comparto. Claro. Santiago, seguro que tienes muchas reacciones. Sí, se me ocurren muchas cosas. Algunos de los que propone Esther son difíciles, Esther. Un Estado... Todo es difícil. No se puede renunciar al derecho, ¿no? No se puede renunciar de un golpe a la totalidad del ordenamiento jurídico y sustituirlo por la invención o la arbitrariedad, ¿no? Se pueden hacer las cosas mucho mejor, sin lugar a dudas. Pero al final, cuando yo pedía que no nos entretengamos demasiado en los principios, reconociendo no obstante también su inmenso valor, todos adoramos a los principios, de ahí venimos, pues aún reconociendo esto, nuestro camino en nuestro debate es qué va a pasar con el Estado español dentro de unos años, cuántos años son esos y qué tenemos que hacer. Tener en el territorio de lo que ahora es España una constitución que nos rige a todos o dos constituciones. Ese al final es el núcleo de la tensión, ¿no? Algunos en Cataluña pretenden tener una constitución propia y muchos en el resto de España piensan que una constitución para todos es mucho mejor. Caminemos para buscar una solución de las dos, pero seamos prácticos. Estoy de acuerdo en que la pelota está en el tejado del Estado. No lo hacen, hasta donde me consta, hasta donde puedo yo opinar, no lo han hecho hasta ahora porque creen que Cataluña los independentistas catalanes están en una posición absolutamente cerrada y que cualquier cosa que propongan van a decir que no. Y como van a decir que no, pues mejor no lo hago. Eso es igual que si todos los profesores que nos hemos molestado en hacer propuestas simplemente porque somos buenos ciudadanos, patriotas, pues no hagamos nunca nada más porque para mandarle papeles a estos tíos, pues mejor no hacemos nada, ¿no? No, les toca al Estado hacer la propuesta y tiene que ser una propuesta atractiva y no estoy de acuerdo con eso. Hay que convencer a la gente que se puede convencer, que son muchos. De vez en cuando aparecen encuestas diciendo que el 70 y tantos % de catalanes le gustaría una solución por la vía del autogobierno. Yo también creo que eso es posible, pero tiene que ser muy atractiva, porque realmente la descalificación general del sistema de autogobierno ha calado mucho en la ciudadanía catalana. En fin, resumo lo que pienso. Realmente tiene que hacerse una propuesta, la tiene que hacer el Estado. Muy bien esto de los políticos, Esther, pero los políticos necesitan ideas constitucionales. Tiene que ser un trabajo de conjunto de la clase académica y la clase política. Muchas veces he dicho yo que realmente soluciones de este tipo, como las que he leído antes, se estructuran por gente bien formada en un fin de semana.
Fíjate tú si creo yo en la capacidad de los técnicos en resolver cosas. Pero es desesperante, realmente es desesperante porque todo choca con un muro. La reforma constitucional en cualquier caso es imprescindible y hay mucha gente que no quiere oír hablar de esto. Bueno, nos vamos a quedar sin constitución, nadie la cumple, nos va a pasar como con las constituciones del 19. Sencillamente se dejaban de cumplir y se aprobaban leyes que sustituían a la Constitución en cualquier cosa. Ese es el camino que tenemos, francamente este es el camino de la restauración. Se mantiene la Constitución, está vigente, habla de muchas cosas, pero nadie la cumple. Se aprueban leyes que la modifican. Daniel, perdón. No, iba a decir directa o indirectamente. Vale, gracias. Daniel, entre el referéndum o referéndum, por un lado, o que la Constitución es sagrada y no se toca ni una coma, tú iniciaste la conversación de hoy animando a buscar ideas fuera de soluciones fáciles. En algún lugar he leído que has dicho en algún momento que hay que conseguir un acuerdo que haga innecesario un referendo de autodeterminación. ¿Quieres elaborar? Bueno, yo creo que hay un mundo ahí intermedio en el que podíamos, ese fin de semana al que nos ha invitado Santiago a pasar con Esther, con Pacho, lo podríamos resolver perfectamente en el plano teórico. Sobre todo si es un buen sitio y no estamos presionados ni con micrófonos, ¿no? Que retransmitan lo que digamos, ¿no? El asunto es, frente a la teoría de las pantallas, esta famosa, yo todavía no veo una razón para dar absolutamente por perdida la posibilidad de, en la línea de lo que Pacho decía, una negociación que reformule el gobierno de manera que sea satisfactoria para efectivamente ese independentista sobrevenido y para buena parte de los españoles que nos sentimos plurinacionales o que estamos relativamente en esta etiqueta, ¿no? Creo que ahí hay un espacio. Lo que pasa es que aquí no se ha negociado desde la sentencia del estatuto, aquí no se ha sentado nadie a nada. Santiago, tú has escrito muchas cosas y muy buenas, y muchas que comparto, otras no tanto. Yo me las he leído y las cosas de Pacho también. El asunto es que no había nadie hablando, o muy poca gente hablando. Ha habido muy poco... Es decir, esto es un problema, y aquí sí que te doy totalmente la razón. Dejémonos de filosofía, dejémonos de derecho constitucional. Aquí hace falta política, hacer política. Y la política se hace hablando. La política se hace en ámbitos discretos, en ámbitos de negociación, en ámbitos donde se examinen un poco qué posible complicidad se pueden establecer, ¿no? Yo tengo una propuesta muy modesta, pero que creo que es un buen punto de partida, que es, no habrá diálogo de verdad hasta que no seamos capaces de entender las dificultades para dialogar. ¿Por qué no, cuando nos empezamos a sentar en la mesa, un proceso como el que previsiblemente puede empezar a ver, bueno, en fin, no sé, ya no sé cuándo, porque esa mesa se va retrasando. Lo primero que tenemos que pensar es ponernos en el punto de vista del otro y entender las dificultades del otro con su propia parroquia. Si yo me siento a negociar y salgo de esa mesa de negociación lanzando determinados mensajes, le voy a poner al otro en una enorme dificultad. Esto vale en las dos direcciones y yo creo que hay que pensar... yo tengo también alguna propuesta en esta línea, lo que a mí me gusta llamar ejercicios de reciprocidad. Yo reconozco tu dificultad, reconoce tú la mía. Madrid, si puedo hablar así, debe reconocer que tener a unos presos 3 años en la cárcel, pues hombre, no es una buena tarjeta para empezar una conversación. Y que eso, esa realidad de 3 años en la cárcel, es un desmentido, es una herida, es algo que genera una enorme desconfianza. Bueno, no puede haber gestos en esa dirección para que efectivamente se establezca no el enamoramiento, que como bien decía Esther, ya somos muy mayores para ese romanticismo, ¿no? Pero sí al menos una conllevancia, como se quiera decir, ¿no? Y al revés, seguramente puede haber gestos
desde Barcelona hacia Madrid, yo creo que ahora mismo los gestos más importantes son de Madrid hacia Barcelona, pero puede haber gestos en la otra dirección, o en la medida en que yo hago gestos, tú también puedes hacer los mismos gestos, ¿no? Yo creo que aquí hay mucha gente, y la dinámica del proceso ha sido un proceso de reafirmación de grupos que se sentían amenazados. El soberanismo catalán se sentía amenazado por España, España se sentía amenazada por Cataluña, y dentro de Cataluña había un sector que se sentía amenazado por los independentistas. Ha habido un choque porque ha habido una afirmación. Yo creo que ahora entramos en otro momento, en otro tiempo histórico, cuya oportunidad deberíamos aprovechar para generar un mínimo de confianza entre los interlocutores. Ignacio, ¿hablar de líneas rojas tiene sentido o simplemente hay que flexibilizarlas? ¿Dónde buscamos la creatividad necesaria para poder avanzar? Bueno, líneas rojas siempre hay, siempre se anuncian, porque es un arma negociadora además. Si tú anuncias una línea roja ya estás colocándote en una posición ventajosa. Pero si observamos, y ya sé que no es lo mismo, pero si observamos los procesos de pacificación en conflictos violentos, muchas veces lo más difícil es el arranque. Son los primeros pasos. Porque ahí todavía no se han establecido las bases de la confianza a la que se refería Daniel. En el momento en que se dan ya 4 o 5 pasos y hay reciprocidad, se establece ya una inercia y se van materializando unas expectativas de que aquello puede salir para adelante. Entonces, verdaderamente, y además en el caso español, tenemos con que la opinión pública es mucho más, perdón por la palabra, pero mucho más razonable que las élites políticas. Es decir, en la opinión pública, un referéndum en Cataluña, pues la mitad de España más o menos lo ve bien, sobre todo la gente joven, la otra mitad lo ve mal, sobre todo la gente mayor, la gente que ha vivido más la transición y que ha estado más próxima a la Constitución de 1978. Entonces, hay una posibilidad de establecer una dinámica negociadora que con el impulso de una buena parte de la opinión pública salga para adelante. Y yo creo que una vez que arranque, irá bien. O irá avanzando, por supuesto, con problemas, con obstáculos, habrá momentos en que todo se bloquee, habrá momentos de amenaza de abandono, pero irá, como van todos estos procesos que son lentos y muy trabajosos. El problema es arrancar, porque arrancamos con la confianza realmente bajo mínimos. Y entonces ahí quién da los primeros pasos y sobre todo cómo haces para enganchar a los elementos más intransigentes que van a hacer todo lo posible para que descarrile la negociación, ¿no? Entonces ahí es donde la inteligencia del político a la que antes hacía referencia Daniel es crucial y también su liderazgo, porque sabe que en el corto plazo se va a achicharrar políticamente, pero si le sale bien, en el medio plazo puede capitalizar la solución a un problema que a primera vista parecía intratable. Entonces, ahí es donde se va a ver si realmente tenemos líderes a la altura o no. Si se arriesgan a dar los primeros pasos, sabiendo que la andanada mediática va a ser de las históricas, es decir, que las cosas que hemos visto cuando hubo intentos de negociación con ETA se van a quedar pequeñas al lado de lo que se va a decir, pero que si consiguen ese impulso inicial, ya después va a ser mucho más sencillo. Esta es mi impresión, que a lo mejor es completamente ingenua, pero se basa en lo que yo he observado en muchos procesos de pacificación tras conflictos violentos, que ya entiendo que no es lo que tenemos aquí planteado. Pero hay unas lecciones generales que se pueden extraer de cuando se produce un enfrentamiento brutal entre partes. Y aunque en España ha sido pacíficamente, gracias a Dios, pero la deslegitimación mutua ha llegado a unos niveles altísimos, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite establecer una cierta analogía con lo que ha ocurrido en otros procesos de pacificación. Si me permites ahí con una pequeña adenda, y es que si en otros lugares que han llegado a matarse por pensar de forma diferente, han logrado encontrar un acuerdo, y estoy pensando, por ejemplo, en uno de los acuerdos más recientes, que es el de Colombia. De nuevo, por suerte no estamos ni de lejos en esa situación, pero a veces sí que parece que políticamente sea más difícil resolver lo nuestro sin violencia continua que en otros lugares. Nos acercamos ya, es la parte final de la sesión de hoy. Os quiero invitar a cada una de las 4 personas ponentes una reflexión final, quizás en la línea de gestos. ¿Quién podría hacer
qué tipo de gestos, qué gestos ayudarían en estos momentos por parte de quién, pero lo dejo abierto para que podáis redondear la reflexión final como queráis. No sé si, Esther, quieres empezar tú para cerrar en orden inverso. Muy bien. Ante todo, muchas gracias, porque yo estoy mucho más a favor de los que realmente construyen los puentes que de los que los bombardean. Y respecto a esto último que decíais de la violencia, para mí es un tema que es realmente duro, es realmente hiriente desde Cataluña ver cómo en conflictos en los que realmente la violencia ha sido utilizada como un arma, en algunos momentos han conseguido mayor respeto para conseguir el diálogo. Eso es realmente descorazonador desde Cataluña. Y porque eso, para empezar, desautoriza a los moderados. Entonces decíais, gracias a Dios. No, es que no ha sido gracias a Dios, ha sido gracias a mucho trabajo y a una responsabilidad extraordinaria de la opinión pública catalana de haber estado aguantando durante muchos años una situación que ha considerado de una gran humillación con violencia prácticamente cero. Podemos hablar de algunos enfrentamientos hace ahora justo un año en la Plaza Urquinaona, pero no podemos hablar de nada más. Y creo que eso es un gran éxito de la opinión pública catalana y merece ser respetada por eso. Merece tener un crédito y un respeto por eso, precisamente. Porque lo más fácil muchas veces es caer en el lado oscuro. Respecto a lo demás, yo creo que la única solución aquí es sentarse en una mesa, reconocer a quien hay adelante, porque quien hay adelante es quien los ciudadanos habrá decidido que esté delante, sea una parte o sea otra, construir un cierto marco de confianza, cumplir lo pactado y solucionar la situación de los presos independentistas, porque creo que eso es un tema que no consigue que se reduzca la tensión. Y a partir de ahí yo creo que sería razonable votar cualquier acuerdo político al que se llegue. De momento creo que lo más fácil o lo más difícil, pero lo más importante en este momento sería desinflamar, dialogar y realmente conseguir que se sienten en una mesa y conseguir también que determinada prensa que vive bueno, a ver, ¿cómo lo diríamos? Digamos que vive de la tensión de la trinchera, pues que no consiga realmente monopolizar el discurso mediático y el discurso político. Gracias. Si seguimos el orden inverso alfabético, le toca de nuevo a Ignacio, después Santiago y cierra Daniel. Yo he estado casi al 100% de acuerdo con Esther toda la sesión, salvo en este último comentario. Yo creo que si hubiera habido violencia en Cataluña, la situación habría sido mucho peor. Ah, no, sí, seguro, ¿eh? No, pero me refiero no la defiendo en absoluto, ¿eh? Al revés, la pongo en valor que no la haya. Pero lo que quiero decir, que esta sensación de agravio, decir, bueno, si hubiéramos recurrido a otros medios, nos habrían respetado más, no, creo que habría sido al revés. No, yo digo que... No, pero déjame precisar porque... Discúlpame, déjame precisar porque es un tema realmente muy importante para mí y muy importante aquí en Cataluña. No, yo jamás defiendo la violencia, jamás. No, sí, eso ya lo sabía. Lo que digo es que se tiene que poner en valor que nunca se haya tenido la tentación de caer ahí. Y creo que eso es algo que incluso la gente que está más en desacuerdo con lo que ha pasado en Cataluña tiene que reconocer que en Cataluña ahí nunca se ha cruzado esa línea. Ya, pero yo lo que quería decir es eso lo he entendido perfectamente, que no era un malentendido, eso lo he entendido perfectamente. Lo que quería decir es que los resquicios de mala conciencia que ha habido en el sistema por la forma en que se ha resuelto la crisis catalana tienen que ver justamente con que no haya habido violencia. Si hubiera habido un poco más de violencia, y a veces parecía que algunas personas estaban muy interesadas desde fuera de Cataluña en que la hubiera, se habría reproducido todavía con más crudeza el esquema que ya se practicó en España durante décadas contra ETA. Y eso es lo que ha estado todo el rato, había mucha gente muy excitada pensando que los CDRs podrían ser la nueva Kale Borroka y que entonces ya entrábamos en cómo hicimos las cosas con ETA, que tardamos más que ningún país en acabar con el problema del terrorismo, pero finalmente acabamos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya sido pacífico ha sido clave para que el Estado no haya ido todavía más lejos de lo que podría haber ido. Y con respecto a la pregunta del gesto que hacía Cristian, bueno, voy a ser muy breve. Realmente yo creo que el gesto
imprescindible es arreglar la situación penal de los líderes independentistas. O sea, eso tiene que ser el punto de partida para que se pueda inaugurar un ciclo de negociación desde la confianza y la buena fe. Pero mientras permanezcan los líderes del independentismo en la cárcel o no puedan volver a España porque les van a meter una condena de muchos años, resulta, a mi juicio, ilusorio pensar que la negociación pueda avanzar. Gracias. Gracias, Santiago. Sí, para concluir diré, en fin, conclusiones. Perdón. Estoy de acuerdo con que tiene que haber una iniciativa de negociación, no hay otra salida para el problema catalano-español. Esa iniciativa le corresponde al Estado. El Estado tiene que hacer una propuesta, el Estado y también a la contraparte, claro, tiene que estar de acuerdo. Pero hay que hacer una propuesta escrita que sea una propuesta de conquista, debo decir, de enamoramiento. Por tanto, hay que apretarse la cabeza para que salgan soluciones que sean aceptables para las dos partes. Yo creo que una manera de iniciarlo sería ponerse de acuerdo sobre los conceptos. Hay muchos conceptos bailando en el ambiente que no sabemos exactamente qué significan o qué quieren decir los que los emplean. He dicho que una de las soluciones que se han puesto en circulación recientemente es la que quiere una república independiente de Cataluña dentro de la Federación Europea. Entonces, ¿esto para cuándo? Porque la Federación Europea no está a la vuelta de la esquina. Eso es una asociación de países que no es ni siquiera una confederación. ¿Para cuándo estamos hablando? Si estamos hablando de soluciones de presente, pues tendremos que ver cómo, en fin, matizar ese tipo de conceptos. Aunque hubiera un referéndum, ahora un referéndum de autodeterminación y se hablara de eso, habría que ponerse de acuerdo sobre cuáles son los efectos jurídicos, cuál es el régimen y los efectos jurídicos de una consulta. Porque claro, hay que poner por delante que no puede convocar una consulta a una minoría de la representación de un pueblo, ni sacar las consecuencias que le parezca a esa minoría. Esto tendría que estar previamente regulado. Sobre el modo de la famosa ley de claridad canadiense de la que tanto se ha hablado. Pero estos son conceptos previos a la configuración de cualquier idea, a la formulación de cualquier idea sobre la que debatir. Porque si no, si ponemos en un papel estas cosas y no sabemos qué significan, ni qué significa federación, ni federalizar, ni cuál es la manera de funcionar los órganos comunes, en fin, hay muchas cosas que aclarar previamente, pero en el marco de una mesa de negociación se pueden llevar adelante todas. Gracias. Daniel, tu reflexión final. Bien, yo creo que en política en buena medida uno puede elegir a sus destinatarios, a sus rivales. Uno puede elegir, si me permitís que recupere esta terminología, a quien del otro lado quiere tener como interlocutor. Yo puedo hacer una política de hiperventilación que se retroalimente con el hiperventilado de enfrente, que es donde estamos ahora, ¿no? Y frente a esto creo que los agentes políticos que estén por la solución y no tanto por parasitar del problema deberían pensar a qué interlocutores de enfrente quieren potenciar indirectamente. Van a hacer cosas que les den la razón en el combate que se genera dentro de cada bloque a los más radicales, o van a hacer cosas que le den la razón a los más dialogantes, porque a veces hay mecanismos perversos que hacen que uno empieza a dialogar y es achicharrado, por seguir la terminología de Pacho, es achicharrado precisamente porque el otro interlocutor en ese momento despliega una serie de argumentos que le dejan completamente vendido, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que generar comunicativamente, estratégicamente, unos juegos de suma positiva, de ganancia mutua, una alianza de la gente moderada o de la gente que quiere arreglar el problema, que neutralice a los neutralizadores, que neutralice a la gente más ventilada. En este punto yo creo que el primer paso sería resolver efectivamente la situación de los presos, a lo cual el nacionalismo catalán debería también responder con otro gesto que indicara que eso se ha recibido no como una especie de triunfo, sino como un arreglo que
pone en marcha un proceso en virtud del cual también se hace algo que es fundamental en una negociación, que es, siempre que entramos en una negociación, en un diálogo, nadie dialoga para imponer lo que quiere, dialoga uno para establecer un cierto tipo de transacción o una cierta ganancia mutua que compensa una renuncia mutua, ¿no? Y para que eso se ponga en marcha en un proceso virtuoso, yo creo que es necesario empezar por una política de gestos y de comunicación, y me parece que el tema de los presos, desde luego, es un asunto central. Muy bien, pues con estas intervenciones llegamos al cierre de esta sesión. Me ha parecido una sesión fascinante. Creo que todas las personas participantes habéis hecho unas reflexiones profundas, muy constructivas, donde habéis identificado además cosas en las que estáis de acuerdo, algunas que probablemente podíais matizar. Y, en definitiva, lo que creo es que hemos logrado, esperaría, crear un ambiente de un poco más de esperanza. O quizás diría de la siguiente manera, que aquellas personas que nos han escuchado que eran o son contrarias al diálogo, quizás después de la conversación sean escépticas, que aquellas personas que son escépticas ahora quizás sean un poco más esperanzadas, porque hay opciones más allá de las dificultades que son obvias, y que aquellas personas que ya tenían una esperanza pues sientan la energía renovada como para darle continuidad a ejercicios como estos. Porque, como también habéis dicho, el problema viene de lejos, es complejo y va para largo, y entre tanto tenemos que aprender también desde la sociedad dos cosas, por lo menos. Una es convivir en la diferencia sin hacernos daño, pero si además podemos reparar con gestos que reconozcan la dignidad de todas las personas y de las ideas en la confrontación, que huyan de la humillación y que, por lo tanto, ayuden a tejer ese ambiente. Eso es necesario para que desde el espacio social haya suficientes incentivos para que el espacio político, y diría que también el mediático, se mueva y salgamos del círculo vicioso al círculo virtuoso. Agradeceros de nuevo vuestra participación, a todas las personas que nos han escuchado por su paciencia, sobre todo al inicio de la sesión que ha sido interrumpida, prolongada por temas técnicos. Gracias de nuevo y os emplazamos a que probablemente estéis atentos. La fecha inicial es el 28 de octubre, tendremos otra sesión más que sea ya de conclusiones de todo este ciclo de conferencias que hemos tenido sobre polarización y diálogo en sociedades democráticas. Muchas gracias.